¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos aquí, el segundo día de este ciclo 2016, el segundo día de este 12avo, del año número 12, entiendo que es 12avo, que hacemos este programa y estamos tan agradecidos por la posibilidad que nos da Canal Luz de estar todas las noches en el aire, entrando en su casa. Y bueno, ayer hicimos un programa realmente hermoso con Salvador de Lutri y hoy vamos a hacer otro programa que esperamos nos traiga mucha información sobre un tema que nos preocupa y ocupa a todos. De todas maneras, antes de comenzar, quisiera tener una palabra de homenaje a un siervo de Dios y a un amigo que se adelantó y hoy está ya en la presencia del Señor. Es el pastor Juan José Churrarín, de Goya, Corrientes. Estuvo en nuestro programa, cantamos con él, el niño latinoamericano, hemos tenido muchos encuentros, muchos puntos en contacto, muchos trabajos en común. Y lo que yo puedo decir de Juan José es que era un hombre con un espíritu superior. Destilaba sabiduría, bondad y tenía siempre una palabra acertada, una gran ubicuidad. Él sabía dónde iba, qué público le escuchaba, siempre se ubicaba y era de bendición. Los últimos años, y de hecho a través del programa lo he saludado varias veces, estaba pasando una dolorosa enfermedad y que el Señor lo sanó hoy, definitivamente, y se lo llevó al cielo. Mi homenaje a mi amigo, un gran siervo, Juan José Churrarín, y el saludo a toda la familia y a todos los que lo querían y mucho. De hecho, cada vez que venía aquí llamaba gente de todas partes del país. Inclusive, cuando viajé a España, muchos me preguntaban si yo lo conocía. Cuando le decía, es amigo mío, entonces me abrían el diálogo con un poquito más de entusiasmo, porque nos hacía quedar bien a donde quiera que fuera. Mi homenaje. Me visita en esta noche el matrimonio Liste. Un apellido medio raro, me imagino que provocaba muchos chistes en la escuela. Liste, listo, estás liste si él te llama. José y Rosana, bienvenidos José y Rosana. Muchas gracias por invitarnos, es un honor para nosotros Eso, estar aquí. ¿Estuvieron ya alguna vez aquí? Estuvimos hace 2 años atrás. 2 años atrás. Sí, contando un poquito del trabajo allá en Europa y especialmente lo que estamos haciendo en el Parlamento allá. Pero bueno, seguimos activos y siempre hay novedades y cosas para contar. Lo que me acuerdo es que vivían a la vuelta de la librería, de ese negocio de librería, donde se filmó la película con Hugh Grant y Julia Roberts, que se llamaba Notting Hill. ¿Y es verdad? ¿Seguís viviendo ahí? Bueno, trabajábamos ahí cerca, en una iglesia, y vivíamos muy cerquita de allí, pero siempre estamos haciendo cosas en esa zona, así que sí. Qué bueno. Decías, Rosana, que están trabajando en el Parlamento, estamos hablando del Parlamento inglés. Sí, ahí mismo estoy desarrollando un trabajo pastoral ahí, hace ya 8 años. Y bueno, contenta con la posibilidad y el privilegio de estar en un lugar de influencia donde poder conversar con gente que realmente
sí, es gente clave en el gobierno. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo vos, siendo argentina, trabajás de capellán en el Parlamento inglés? Suena difícil de entender, ¿no? Bueno, la verdad que fue un milagro. La verdad que a toda la gente le extraña, especialmente allá en Inglaterra, me preguntan, ¿y cómo? Aun cuando yo comencé diciendo de que tenía una visión por entrar en el Parlamento y que Dios me había mostrado de que Él me iba a usar ahí, los ingleses son muy, pero muy polite, muy diplomáticos. Muy diplomáticos. Sí. Polite es la palabra en inglés, muy diplomáticos. Entonces, ellos nunca te van a decir que no están de acuerdo o que les parece que no va a poder ser. Entonces, ellos me decían, oh, that's interesting. O sea, como esto está muy interesante. Sí, pero un poco difícil que se logre. Sí. Pero bueno, Dios puso las cosas como Él solamente puede ponerlas, y después de 3 años de estar orando y esperando una oportunidad, fui llamada para ser pastora ahí en el Parlamento. Pero José, vamos a empezar. Imagínate que si yo no me acuerdo, la audiencia se acuerda menos. ¿Cómo es que ustedes, de dónde son ustedes? ¿De Buenos Aires, de Córdoba? Somos de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y nacido aquí, vivido aquí. Ajá. Hemos trabajado con la iglesia por años y siempre trabajando en áreas bien duras, como alcanzando gente en las artes, haciendo cosas que no se hacían. Tal vez algunos se acuerdan de una comedia musical que hacíamos desde muchos años, se llamaba Juicio por Alta Traición. Ahí empezamos con todo el tema de arte, haciendo cosas que no existían en los años 80, pero siempre teníamos un llamado a misiones, pues yo me conocí al Señor a través de un misionero, una persona que no hablaba español, que vino para el Mundial de Fútbol de Argentina. Ah, mira. Y ahí yo había estudiado inglés desde chico y comencé a charlar con él porque el gobierno decía que había que hacer hospitalario con los extranjeros. Así que él comenzó a hablarme y él no sabía hablar español. Y lo único que sabía decir era amor y egoísmo. Y a través de eso el Señor lo usó para que conozcamos a Él. Y la primera palabra que Dios me dio fue que iba a ser misionero en un país de habla inglesa. Y en esa época, obviamente, eso era algo totalmente imposible de creer porque todavía nosotros éramos un campo de misión, como Argentina en los años 70, 80. Así que el Señor nos estuvo preparando por muchos años. Tuvimos el privilegio de vivir, obviamente, los 80, 90, todo lo que Dios hizo aquí en nuestro país. Y a veces no somos agradecidos de todo lo que hemos recibido, porque cuando uno viaja y uno ve lo que sucede afuera, se pone también, se acuerda de las cosas que recibió durante tantos años a través de tantos siervos de Dios que nos han dado tanto, ¿no? Y hemos valorado, ahora lo valoramos, ¿no? Cada vez que venimos aquí a Argentina es como cargar las pilas espiritualmente hablando y recibir bastante. ¿Y la decisión fue ir a Inglaterra? Bueno, al principio no sabíamos, estábamos entre ir a Sudáfrica, pensamos también ir a Estados Unidos, pero tuve la oportunidad de viajar la primera vez en el año 97 y bueno, yo esperaba ver avivamiento y ver una cosa así tremenda de los libros que había leído de los misioneros ingleses que habían dado su vida en tantos países y demás. Y me acuerdo que llegué a las iglesias cerradas, iglesias transformadas en boliches o en pubs. Y eso para mí tocó mi corazón y dije, bueno, realmente tenemos que devolver algo de todo lo que nos han dado todos estos misioneros que han dado su vida por causa del Evangelio. Y comencé a ver la necesidad, no solo en Inglaterra, sino especialmente en Europa Occidental, que son los países que habían estado en la vanguardia en lo que es el cristianismo y están en los últimos 20 años en una decadencia bien fuerte. Así que fue un poco la idea de estar en Inglaterra como un lugar estratégico también para
para viajar también dentro de Europa Occidental. Estamos trabajando en Suecia, en Alemania, en Italia, en España, Albania, Francia. O sea, estamos haciendo un trabajo, yo diría, apostólico. A veces la palabra suena un poco grande, pero es lo que estamos haciendo, tratando de ayudar a mucha gente que no tiene idea de muchas cosas del Evangelio, ¿no? Así que de a poquito gente que estamos... son ministros, que están dirigiendo trabajos misioneros, pero que están muy solitos, muy aislados, en un continente que está sufriendo una crisis de fe muy grande. Entonces nuestro trabajo es, además, bueno, entre muchas cosas que hacemos, es viajar, animar, pastorear y dar una cierta cobertura. Bueno, aquí estamos, hemos presentado el programa y vamos ahora a abrir los teléfonos para que usted nos llame, nos haga conocer su opinión, sus preguntas. ¿Sabe cuántas preguntas le vienen a uno a la mente cuando piensa que una argentina está trabajando como capellán? ¿Ese es el nombre? ¿Chaplain? No exactamente, estoy trabajando como pastora. Hay un chaplain, que de hecho sería un capellán, y es una sola persona oficialmente. Sí. Mi rol es un rol pastoral, quiere decir un rol más de consejería personal. He dirigido cursos bíblicos ahí dentro del Parlamento. Pero Rosana, reconocido por la gente del Parlamento. Claro. La cobertura sería la asociación bíblica, que es la que... Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica, que es la que tiene un lugar dentro del Parlamento británico. Claro, un lugar oficial. Muy bien. Doy los teléfonos. El 45686667 es el teléfono para que usted nos llame y nos haga llegar su pregunta. Y el otro teléfono, el 11-6041-3585, el teléfono donde recibimos mensajes de texto y desde este año estamos usándolo con WhatsApp. Recibimos WhatsApp. Y hemos avanzado en la tecnología de estudio, no mucho. Todos nos piden que saltemos a HD y que yo con esta cara ya apenas resisto, esta cámara HD me destruye. Pero usted puede escribirnos un mensaje, lo más barato, fácil, gratis. Si nos escribe un mensaje o nos escribe un WhatsApp al teléfono que está figurando en pantalla, díganos el nombre, porque si no, no sabemos quién nos está mandando el mensaje. Mis invitados, José y Rosana Liste, están trabajando en Europa, haciendo base en la ciudad de Londres. Rosana está trabajando como pastora de los legisladores, de los diputados, de los parlamentarios de ese famoso parlamento inglés. Me llena de preguntas. Por ejemplo, ahora con el tema de las Malvinas, ¿no? Claro, estás acá, pero las Naciones Unidas le han asignado a la Argentina una zona marítima en este último tiempo más grande que la que teníamos. El premier inglés dice que no tiene ninguna importancia, pero es algo que roza el tema de las islas, las famosas Islas Malvinas. ¿Sale ese tema cuando se enteran que vos sos argentina? Mira, yo quise organizar algunos eventos de intercesión por el tema justamente cuando el conflicto se puso. Hubo un tiempo, hace 2 años atrás, donde resurgió el tema del conflicto de Malvinas allá y se escuchaba un poquito acerca de eso por algunas declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner. Entonces había cierto malestar por esas declaraciones, entonces resurgió el tema. Yo traté de armar un tiempo de intercesión para traer reconciliación, para traer una atmósfera diferente en cuanto a ese tema, más por ser argentina.
Fue un poquito difícil. Fue un poquito difícil armarlo. Pero bueno, quedamos en un grupo pequeño en esa intercesión, pero por el conflicto, cómo se estaba dando y la actitud en cómo se estaba enfrentando el tema, un poco agresivamente, traía cierto fastidio y un poco como que cerraba el diálogo en cierta manera. Pero bueno, tengo mi corazón, lógicamente, yo soy argentina, las Malvinas siguen siendo Malvinas para mí, aunque allá les llamamos Falklands. Pero en mi corazón siguen siendo las Malvinas. Ahora, ¿vos te encontrás con los parlamentarios? ¿Conocen el tema bien o es algo del pasado? No, sí lo conocen, sí, lo conocen. Es interesante. Por supuesto que yo me muevo y me relaciono con gente de diferentes partidos, de diferentes ideologías. Entonces, dependiendo con quién estás conversando, la conversación va a cambiar, va a ser diferente. Pero hay mucha gente, sobre todo dentro de los que son hay cristianos dentro del Parlamento, pero por supuesto hay algunos que, la mayoría de ellos son cristianos nominales, o sea que realmente no ven el Parlamento como un campo de misión, como lo veo yo. Pero aquellos que tienen una mente un poco más amplia y que están ahí no solamente por una razón política, sino por una razón mayor, ¿no? Una razón de querer de alguna manera ser testigos y de representar a Dios en ese lugar. Estoy hablando de cristianos. En ese caso ellos tienen una mente amplia, incluso cuando hemos hablado sobre Margaret Thatcher, por ejemplo, ellos cuestiones políticas ahí y de repente aparece ella, ¿no? Y se hace un silencio, porque ella fue amada por algunos y odiada por muchos, no solamente aquí, sino allá también. Así que, bueno, es interesante ver las cosas desde los dos lados, ¿no? Y también, sobre todo en este caso, también desde el lado de los isleños, porque en definitiva ellos son los que están en la tierra y, bueno, habría que preguntarles a ellos qué es lo que opinan, ¿no? Claro. Sí, es un tema muy, muy, muy difícil y la verdad es que voy a decir algo que me va a resultar, que va a provocar enojo en muchos. Nosotros escuchamos la voz, los argumentos, la posición, por supuesto, el lado argentino. Y aquellos que les gusta el tema se interiorizan y tienen recursos, tienen material para estudiar la posición argentina. Pero lo que no se escucha aquí es la posición inglesa. ¿Por qué los ingleses defienden eso? Yo creo que no tienen derecho. Yo creo que han usurpado las islas. Yo creo que las islas son de la Argentina. Pero hay que escucharlos a los otros. Cuando yo fui en el año 89 a una conferencia allí, me invitaron, parece ayer, pero fue hace, mamita, mucho tiempo. 27 años, no puedo creer. En el año 89 me invitaron a una conferencia que se llama Spring Harvest. Entonces fui y se sigue haciendo todavía. Se sigue haciendo, sí, especialmente en esta época, alrededor de las Pascuas se hace. Entonces yo creí que no sabían nada. Entonces me puse a explicarles a algunos que no hubiera habido guerra si se hubiera escuchado la intervención del presidente peruano, que tenía una propuesta para salir, pero que... Y me interrumpió uno, que yo creía que no sabía nada, y me dijo, la culpa es de Margaret Thatcher por hundir al crucero General Belgrano, y eso no se lo vamos a perdonar. Yo me quedé, digo, este sabe más que yo. Sabía la hora, la latitud, el paralelo, sabía... Estaba todo muy fresco, obviamente. Bueno, 89 han pasado 7 años. En esa conferencia, cuando terminé de hablar, yo hablaba en una carpa que había unas 4.000, 5.000 personas.
Cuando terminé de hablar, se me acercó mucha gente a saludarme y se me acerca un hombre muy grande y me abraza y lloraba. Y yo no tenía la menor idea, ¿no? Y me dice, perdí mi hermano en la guerra, perdí mi hermano. Y la verdad que cuando veía un argentino me daba ganas de matarlo. Pero te escuché hoy, el Señor me habló y me abrazaba, y de ahí no salía, ¿no? Porque esa es la otra historia. Nosotros conocemos y tenemos que valorar el esfuerzo de todos nuestros soldados. También ellos tuvieron sus pérdidas. Así que no te envidio la posición para defender lo que vos sentís en ese clima, ¿no? Tenés que ser vos bien polite. Sí, yo no estoy ahí para defender ni a los argentinos ni a los ingleses. De hecho, en un conflicto como el que tuvimos con ellos, creo que estoy más en una posición de intentar una reconciliación. Claro, claro. Y para ello es necesario mucho entender el poder de la sangre de Cristo, ¿no? Porque, claro, es muy fácil para aquellos que, no sé, de esta generación, que es parte de la historia, pero que no fueron tan activos en todo esto que pasó con la guerra, pero hay mucha gente que perdió familiares, hay gente que realmente fue muy afectada por la guerra allá y acá, ¿no? Pero nuestra posición, creo, como cristianos, es más la de traer reconciliación, porque la guerra no ayuda a nadie. A nadie. No, fue un tremendo error. De hecho, ellos también, una de las cosas conversando con ellos que me han dicho es que ellos reconocen que del lado argentino hubo mucha manipulación política del gobierno para ocultar todo el tema de los desaparecidos. Claro. O sea, y ellos lo saben y me lo han conversado así como una conversación de mesa, ¿no? O sea que ellos el pueblo inglés es un pueblo en general bastante culto. Entonces ellos tienen conocimiento. Sí. Bueno, tuve aquí en el programa a alguien que era profesor en uno de los seminarios teológicos de Buenos Aires. Tengo que hacer fuerza para acordarme el nombre. Y él era un joven en el 82 en Liverpool y hizo manifestaciones en contra de la guerra, en contra de lo que estaba haciendo el gobierno inglés. Le pegaron unas palizas impresionantes. Y esto nosotros sabíamos, que había gente inglesa que estaba defendiendo nuestra posición. Claro. O por lo menos no quería que esto llegara a una guerra. Bueno, dejémoslo del tema. ¿Cuáles son las consultas, los temas que más preocupan? Si tuvieras que poner en 1, 2 y 3 los temas que más te acercan para pedirte ayuda ahí en el Parlamento. Bueno, en general son temas más bien personales, porque mi tarea es más bien pastoral, pero de lo personal. Claro. Quizás no estoy tan... mi influencia no es tan política como en lo personal, de ver porque son seres humanos, porque a veces uno piensa, ay, la gente del gobierno, y hay tanto prejuicio y tanta, prejuicios, ¿no? En nuestra mente de lo que ellos son, y también es tan diferente la política inglesa a la política aquí en Argentina, ¿no? Que es como dos mundos totalmente diferentes. Yo cuando fui allá y cuando entré al Parlamento fui con la mentalidad de lo que yo había visto y entendido y conocido de la política argentina, pero es otro mundo. De hecho, no hay mucho interés en participar en política porque es un empleo mal pago. Ya no tiene ese atractivo. Ese atractivo de darte cierto honor, porque no te lo da, te lo quita. Ah, mira. Estás expuesto mucho en cuanto a los medios de comunicación. ¿Pero no se enriquecen los políticos? Allá no. Allá se empobrecen. Ganan bastante poco y además trabajan muchas horas. Trabajan muchísimas horas, es un trabajo muy sacrificado. Encima tienen la crítica de la gente de todas maneras. De todas maneras. Así que no, realmente para mí fue como un abrir los ojos y decir, bueno, Dios mío, esta es por un lado es gente con los mismos problemas que tenemos todos,
que tienen que enfrentar de repente una enfermedad de un familiar, que tienen que enfrentar que sus hijos tienen que ir a un colegio privado y tienen que pagar muchísimo por ese colegio, porque si van a un colegio del Estado, a un colegio público, los chicos tienen problemas de que se los segrega, que se los rechaza por el mismo hecho de ser hijo de un político. Mira vos. Entonces es un poco complicado, por eso es que se está haciendo mucha promoción, aún dentro del cristianismo, de poder acceder a estas áreas de la sociedad y de poder ser influencia en estas áreas que son un poquito no tan bien miradas. Sí, para nosotros fue una sorpresa el ver que no había interés. Me recuerdo que fuimos a una reunión de políticos cristianos y el clamor de estos políticos era que jóvenes se puedan involucrar en la política o puedan meterse en este tema de la carrera política. Y muchos dijeron que no querían, por las razones que Roxana comentaba, y también por el tema de la corrupción, que no es tanta, pero hay también, pero ellos no lo ven como algo atractivo y no lo ven como algo en lo cual ellos se podrían llegar a involucrar. Así que para nosotros fue una sorpresa muy grande el ver esto, pero y también el hecho de que ellos no tienen, la gente que trabaja en el Parlamento no tiene una cobertura, por eso muchos de los que se acercan a pedir consejo es porque está muy separado lo sagrado de lo secular allá. Cuando vas a la iglesia y eres cristiano, cuando vas a tu trabajo al Parlamento eres un parlamentario, pero no eres más cristiano o está muy tergiversado. Yo he estado dirigiendo reuniones de oración y cursos bíblicos y a veces las preguntas de ellos es ¿y por qué acá? Si este es el lugar de trabajo. Claro. Entonces, bueno, y ahí empezamos a hablar de la importancia de ver aún nuestros lugares de trabajo como nuestro campo de misión. Ayer recomendaba un libro que se puede comprar en español, creo que en Amazon. 7 hombres es el título del libro. Eric Metaxas es el autor. Es un bestseller en Nueva York. Y el primer libro del que vendió miles, no sé si millones, es la historia de Wilberforce, el parlamentario inglés que durante más de 35 años luchó todos los años para que se aboliera la esclavitud. Realmente la vida de ese hombre es tan extraordinaria que algunos estudiosos dicen, ya solo el decirlo, yo no sé si estoy de acuerdo ni siquiera que apoyaría una idea así, que es el cristiano de mayor influencia después del apóstol Pablo. Wilberforce. Bueno, me parece quizá exagerado, pero le recomiendo la lectura. Claro, Eric Metaxas escribió el libro completo y a partir de ese libro completo se hizo la película Amazing Grace, ¿no? En donde está la historia no del himno, ni siquiera del autor del himno, que es también muy emocionante, sino la historia de este parlamentario que luchó y luchó y luchó y perdía y perdía y perdía, pero no bajó los brazos y llegó ya en los últimos años de su vida a conseguir la abolición de la esclavitud, ¿no? Yo iría al Parlamento inglés para que me dijeran, se sentaba allí, y la verdad, quisiera conocer eso. Familia Corbalán, de Fuerte Esperanza, Chaco, dice, muy bueno el programa. Gracias. La familia María de Coronel de Pringles nos manda saludos. Somos Susana y Raúl de Cierre la Ventana. Bienvenido de nuevo a la TV y a nuestra casa. Muy interesante el programa de hoy. Ahora una pregunta. ¿Estás lista, Rosana, para cualquier tipo de pregunta? Sí, me encantan las preguntas. Me hacen pensar. ¿Qué significa el tatuaje que vos tenés en tu brazo? Que la gente lo vio. La gente lo vio, increíble. Sí, Rubén de Rosario lo vio y se pregunta, hay una sierva de Dios con un tatuaje. Bueno, esto viene de
tiene diferentes razones de ser. No es que ¿Te das yo- cuenta? La televisión es peligrosa. Es peligrosa, sí. Te expone. Te expone muchísimo. Pero bueno, no, es muy interesante pregunta, gracias por la pregunta. De hecho, esta pregunta, este tatuaje es una corona y son 2 hojas. La corona representa el hecho de todo lo que tiene que ver con el gobierno y el gobierno eterno. Sabemos que hay 2 cosas que vamos a hacer en la eternidad. Una es adorar y la otra es gobernar con Cristo. Y las hojas representan la salud, la sanidad para las naciones, ¿no? Como dice ahí en Apocalipsis. Pero antes de fallecer mi hijo, nosotros tenemos 3 hijos, hace 40 años que estamos casados, tenemos 3 hijos y 5 nietos, y nuestro único hijo varón falleció de 24 años en un accidente. Él estaba recién casado, pero 2 semanas antes del accidente él tuvo una palabra de Dios para mí. Él me dijo así: mamá, prepárate para gobernar. Todavía yo no estaba ahí en el Parlamento, sí había en mi corazón un deseo de ser una influencia en áreas de gobierno, pero no tenía ninguna puerta abierta, y él me trae esa palabra: mamá, prepárate para gobernar. Para reinar, precisamente, esa fue la palabra que él usó. Y yo le dije: ay, hijo, pero no, por favor, yo ya estoy liderando tantas cosas, siempre metidos en misiones, uno lidera gente, lidera proyectos, lidera misiones, no quiero liderar más nada, por favor. Y estábamos chateando, ¿no? Porque él estaba aquí en Argentina, yo estaba en Inglaterra cuando él me da esa palabra de Dios. Él era medio profeta y él era músico. Y entonces él, cuando me dice así, me dice: ay, mami, te amo. Y bueno, y terminó ahí la conversación. Después viene el accidente, así que para mí me quedó muy claro esto de que me tengo que preparar, ¿no? No solamente para el gobierno aquí en esta tierra, sino para el gobierno en la eternidad. Entonces Dios nos lleva por situaciones que a veces no entendemos, circunstancias difíciles en la vida, pero que tienen que ver con esta preparación, ¿no? Esta situación me ha preparado para muchas cosas, el haber atravesado un dolor tan grande como es el fallecimiento de un hijo. Ahora, el tema, la explicación es maravillosa, hermosa, emocionante, pero Tengo que conectarlo con la razón. Con el hecho de un tatuaje. De un tatuaje. Déjame que te explique. Nosotros trabajamos con jóvenes porque somos parte de Juventud con una Misión, Jujun, como le conocen, allá en Londres. Y mi yerno, él es un artista. Y había la posibilidad de que él desarrollara un ministerio de de tatuajes. Tatú se le dice allá, ¿no? Tatuajes. Pero él decía: pero mira, Rosana, me decía, yo no sé, porque no quiero ser malinterpretado por la iglesia, no quiero sentir el juicio de la iglesia, porque bueno, hay ciertos... Digo, mira, dame una semana, voy a hacer un buen estudio sobre el tatuaje y... o sea, si realmente esto está bien o no, o cómo lo tendríamos que tomar, ¿no? Hice un estudio, me di cuenta que todo tiene que ver, o sea, que depende del contexto en el que esto se hace. El contexto en el cual es prohibido en la Biblia es en el contexto del culto a la muerte. Entonces, yo le digo: mira, si esto lo hacemos para salvar jóvenes, es otra historia. Y trabajar en tatuaje allá en Europa te da unas posibilidades de alcanzar a tantos jóvenes que vienen a hacer su tatuaje, y uno los tiene ahí 2 horas haciéndole el tatuaje. Hasta los musulmanes. Hasta los musulmanes. Y mi yerno es un evangelista, así que le está predicando a través de eso a un montón de jóvenes. Incluso está restaurando tatuajes antiguos de cosas que fueron feas, con una mala motivación, o relacionadas incluso con la muerte, relacionadas con sexo, con un montón de cosas, o perversiones, o lo que fuere. Entonces, él les hace como una restauración del tatuaje, y mientras le hace la restauración les predica. Así que pero te cuento que antes de comenzar con ese ministerio, yo le digo: mira, hacerme el primero a mí.
Y cualquiera que te venga a decir que tiene algún problema con este tema, que me venga a mí y que yo le voy a explicar todo el trasfondo histórico y bíblico y teológico de por qué en algunos casos está mal y en otros casos está bien. Así que bueno, no sé si contesto a la pregunta. No, lo contestaste, ¿no? Perdón, quiero decirle, no es un tema en donde uno puede decir está bien o está mal, no es, no está en la Biblia, está bien tatuarse o está mal tatuarse. Yo creo que es una decisión que cada uno debe tomar. A mí no me gusta, para nada. No, A mí tampoco, pero a mí no me gusta para nada. ¿No? No, pero... Perdóname. José, te estás ahí sentadito. No, ¿qué dijiste? Mi mujer viene y me dice, me voy a hacer un tatuaje. Todavía la están buscando, ¿eh? No, yo creo que otra vez para apoyar a mi yerno y tratar también de ser un poco amplio, ¿no? Porque también, o sea, si uno también hace un poco de historia, bueno, y vos te vas a acordar que en la época de la iglesia al principio no se podía tocar la batería, no se podía hacer un montón de cosas que eran pecado, y bueno, esto también se ha visto como pecado y demás. Yo creo que si queremos alcanzar a los jóvenes tenemos que abrirnos un poquito a estas cosas que... Ahora, sí, no, en eso estoy de acuerdo. Lo que le veo de mal al tatuaje. Yo no tengo tatuaje y permanente. tampoco me gusta. ¿Ese es permanente? Este es permanente, sí. O sea, nunca te lo vas a poder sacar. Y no, hay muchas cosas que no me puedo sacar, mira. Sí, No yo me la puedo cara no sacar me la las puedo cambiar. arrugas de estos 50 años vividos. Hay muchas cosas que uno no se puede sacar. Pero si esas cosas que uno no se puede sacar tienen un propósito para la eternidad, bienvenidas sean. Bueno, ahí está, listo. No quiero seguir, el tema es interesantísimo. Es más, en algún momento pensaba hacer un programa dedicado al tatuaje y a los piercing, ¿no? Porque sé de pastores que están absolutamente en contra y otros como ustedes que tienen una mirada diferente, ni más abierta ni más cerrada, diferente. Yo no estoy ni en contra, a favor, directamente lo digo, no me gusta. A mí tampoco. Por ejemplo, la verdad, me da una tristeza verlo a Messi con todo eso, verle a Tinelli la espalda toda tatuada. Sí. Digo, ¿y si se arrepiente un día? Porque, no digo, se arrepiente de haberse tatuado, ¿qué hace? No lo puede cambiar. Claro. Son decisiones muy fuertes, es decir, que te pueden afectar toda la vida, ¿no? Sí. Esa es mi opinión, no importa. Dejémoslo allí porque vamos a hablar del otro tema más interesante que este. Sí. Soy Gustavo de Rosario, Dios bendiga a los pastores invitados, lo fortalezca, muy bueno el programa. Florencia de Paraná le decía al pastor que el Señor lo llene de sabiduría y gracia en este año, gracias. Le esperaban desde el principio de marzo el programa y anoche tuvieron la sorpresa. Hola, soy Walter de Teleu, nos manda saludos, gracias. Qué alegría volver a verlo. Bendiciones. Marcos Cuello de Dolores. Gracias a todos los que nos van saludando en este reencuentro de hacer los programas en vivo. José, uno de los graves problemas que uno lee que está viviendo Europa es el tema de los refugiados. ¿Ustedes están encarando eso? ¿Algún tipo de respuesta? Sí, bueno, hace bastante que el Señor nos estuvo hablando de esto y lo primero que hicimos fue ir a Calais. Calais es cruzando el Canal de la Mancha. Del otro lado de Dover. Del otro lado de Dover, muy bien, muy buena geografía. Uno puede ir por el ferry, puede ir por el túnel y sale a Calais. Y ahí es donde están Calais. Exacto, están todos los refugiados que quieren entrar en Inglaterra. Y no sé si han visto documentales, pero a veces se ven documentales donde la gente se mete en los camiones, se mete donde puede, miles mueren porque tratan obviamente de cruzar para llegar a Inglaterra y Inglaterra lo ven como la meca para ellos, por un lado porque tienen familia en muchos casos y en otros casos porque piensan que a través de llegar a Inglaterra van a encontrar una solución a todos sus problemas. Así que hemos ido ahí porque son 2 horas desde Londres, 2 horas y media, y hay un campo de refugiados muy grande que se llama La Jungla, que seguramente habrán escuchado en las noticias, The Jungle. Y ahí están gente de muchos países, de Eritrea, de Siria, de Etiopía, de Afganistán, Pakistán. Y viven ahí, se levantan sus carpitas con bolsas plásticas y generalmente son muchos hombres
y algunas familias también. Y Porque los que han llegado ahí han atravesado mar, han atravesado desierto, y por supuesto los que llegan son hombres. Claro. Las mujeres y los niños generalmente, hay muy poquitos, no llegan realmente hasta ahí. Sí, se habla mucho en esta época de los refugiados que están en Grecia. claro, Es decir, Sí. que han esa es la conseguido última ola que ha llegado. saltar de Turquía a Grecia, porque digamos, vienen de Siria, de toda la zona de Irak, Irán, todo eso, pueden venir caminando y entrar en Turquía, pero después lo que pasa es no que los dejan hace- pasar a Grecia. Sí, el tema es que aún los que han llegado a Grecia, ha habido un último pacto que se ha hecho la Unión Europea con Turquía, de devolver los refugiados que llegaron a Grecia, devolverlos a Turquía Sí. a cambio de dinero y a cambio de algunas conveniencias para Turquía en cuanto a entrar en la Unión Europea. Y bueno, esto es tremendo, esto es terrible. Lo que está pasando, la crisis de los refugiados es algo tremendo. Yo estoy coordinando un centro internacional de justicia y reconciliación para la ONU como representante de Juventud con una misión ahí en las Naciones Unidas, en donde estamos defendiendo justamente el tema de refugiados, de toda la injusticia que está habiendo en respecto de ellos. Estuvimos ahora para las Navidades, pasamos las Navidades en Italia, en Milán, con los refugiados, la noche del 24, la pasamos ahí en la calle con ellos. Hay muchos refugiados ahí en Italia. Como decía José María, estamos yendo permanentemente al Chango, o sea, a la jungla ahí en Calais. Y estuve el año pasado, en septiembre del año pasado, en el Líbano. Y ahí estuvimos trabajando en los campos de refugiados, visitando las familias sirias que están ahí y sobre todo aquellas que están teniendo una experiencia de conversión al cristianismo, muchas de las familias musulmanas que están ahí. También visitando el campamento de refugiados palestinos. Bueno, muy interesante todo lo que es lo que vi, lo que se experimenta ahí, ya que ahí en el Líbano la situación es bien terrible, porque la cuarta parte de la población del Líbano son refugiados. Sí. O sea, 1 de cada 5 personas son refugiados. Estamos viendo, bueno, tenemos un video, pongámoslo en la pantalla. ¿De dónde es este video? Bueno, aquí estamos en A ver, póngalo, ahí estamos. Sí, aquí estamos en el Líbano, en el campo de refugiados en Damur. Este es un campo de refugiados. Esto es un campo de refugiados, sí. Los primeros que te vienen a recibir en el campo de refugiados son los niños, son cientos de ellos que te vienen a recibir, a jugar. La situación del campo de refugiados, tenemos más de alrededor de 1.500.000 personas en este campo de refugiados, donde no hay agua potable, donde no hay, por supuesto, baños, están hacinados, la situación es terrible. No pueden salir de ahí. Mira, los que podrían salir de ahí serían los que tendrían el dinero para alquilar un lugar, pero lógicamente la mayoría de ellos no cuenta con las finanzas como para poder alquilar un lugar afuera, por lo tanto viven en esas carpas. El calor es de 45 grados a la sombra y como podés ver en las imágenes, no hay sombra. Así que cuando salimos ahí y empezamos a recorrer, yo no podía creer que esta gente estaba viviendo ahí permanentemente. Por ejemplo, los refugiados que están que son palestinos, es tremendo, son otro 1,5 millones de personas que están hace 40 años ahí, en la situación más precaria, hacinados. Bueno, ahora estamos en un proyecto junto con el pastor Alejandro Rodríguez, no sé si te interesa que te cuente. Sí. Con él estamos pensando traer, es un proyecto de él, pero yo estoy ayudando desde el Líbano y desde las conexiones con las Naciones Unidas.
Estamos, bueno, ahí si ves en las imágenes, no sé si lo están pasando, Sí, sí, estamos en una casita de una familia siria que se convirtió al cristianismo y que justamente por cuestiones de persecución religiosa dentro del campo tuvieron que salir. Entonces la misión le proveyó esta casita, ahí vemos la señora que está entrando, la hijita que está tocando su guitarra, le hemos regalado la guitarra, era un sueño que ella tenía. Y ahí tuvimos un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza con esta familia a la cual se la está visitando semanalmente, como muchas otras familias que se están convirtiendo al cristianismo, pero que ya no pueden quedarse en el campo por cuestiones de que los matan, los mismos musulmanes no aceptan ahí. Sí, hay persecución religiosa. Bueno, no sé. ¿Qué te estaba diciendo? Del proyecto del proyecto de Alejandro. El proyecto de Alejandro, sí. Es el de traer 40 familias, más o menos unas 200 personas, 40 familias sirias, desde el Líbano para acá. Familias con las cuales ya estamos trabajando en la misión. Así que fuimos hace una semana y media a visitar al embajador del Líbano y a pedirle que él pudiera... En Argentina, que él pudiera facilitarnos la salida de estas 40 familias. Al principio, bueno, no estaba tan feliz con la idea, pero le mostramos que no es la manera en que otros países, otras naciones han recibido estos refugiados, sino que la idea nuestra es poder ubicar estas familias con familias cristianas que se comprometan como parte de una iglesia a contener a estas familias, ¿no? Entonces, de brindarles todo lo que es formación cultural de la nación, todo lo que es la ayuda con el idioma, de que puedan tener una vivienda al menos por un año, y que el gobierno pudiera solventar el gasto del pasaje de estas familias para venir para acá. Tuvimos también un encuentro con el director de migraciones acá en Argentina, y también él se mostró muy favorable, muy a favor de esto, de traer estas familias. Es más, se vio impactado por la posibilidad que nosotros como iglesia podemos brindarle a estos refugiados, que es justamente lo que ellos están deseando poder tener, que nosotros tenemos por el hecho de ser cristianos, ¿no? La posibilidad de abrir nuestros hogares en amor, en misericordia, en ayuda a estas familias. Así que estoy trabajando un poco, bastante en este proyecto. Vuelvo en mayo al Líbano y bueno, eso es lo que en este momento estamos más que nada enfocados. Es un tiempo clave, creo, para alcanzar a estos... me acuerdo que estábamos hablando con un cristiano de Egipto y él me decía, la palabra refugiado suena un poquito peyorativa, él lo llamaba como gente en tránsito. Y yo creo que es una buena palabra para usar. Y yo creo que están en una situación muy vulnerable donde ellos están abiertos a recibir cualquier cosa. Entonces yo creo que si la iglesia puede extender su mano, si la iglesia puede dar palabra, puede dar contención, puede dar amor, puede dar algo, yo creo que ellos, muchos de ellos se van a convertir. De hecho, se están convirtiendo miles de personas que de un trasfondo musulmán se están convirtiendo al Señor. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo, son tiempos kairos, yo creo, de Dios, estos, para aprovechar, porque es mucha gente la que está viniendo a Europa. Esto puede cambiar el futuro de Europa de aquí a 20 años. Entonces no podemos tomarlo en una manera liviana, es algo muy clave. Sí. Yo quería hacer un comentario, porque muchas veces cuando miramos las noticias, inclusive algunas declaraciones del Papa, emitimos rápidamente un juicio de condena a los países de Europa. Pero la cosa no es tan fácil. Imagínese que usted está
imagínese, estoy hablando con gente que, por ejemplo, acá, Puerto Madryn, René de Puerto Madryn, bueno, me dice un mensaje, después lo leo, pero no quiero mezclar. Que en Puerto Madryn, que deben ser 100.000 personas, estoy inventando el número, pero póngale 100.000 personas viviendo allí, lleguen 300.000 personas en Puerto Madryn. Y entonces los de Puerto Madryn van a tener algún tipo de resistencia a este avance. Y nosotros decimos a los de Puerto Madryn, ustedes qué malos que son, que no aceptan. Tengamos cuidado, no es tan fácil, no es tan fácil. Claro. No es fácil la situación para Turquía, no. Es un país musulmán y no sabe qué hacer con toda la gente que le llega. No es fácil la situación para Grecia. Grecia está invadida, desbordada, y como resultado de eso el turismo, que era el gran negocio de Grecia, se le está cayendo. Es decir, pronto va a ser una situación de desastre humanitario, ya no los inmigrantes, sino los mismos griegos. Sí. Así que este es un tema muy difícil. Ahora, viene a mi mente esta experiencia que tuve en Ruanda. Estuve en el mes de febrero, una semana en Ruanda, invitado por Rick Warren, en la iglesia de Saddleback, a ver lo que esta iglesia está haciendo. Y una de las cosas que me sorprendió fue que cuando llegaron a Ruanda, que en el año 94 tuvo un genocidio, en 100 días se mataron 1.000.000 de personas, no el ejército, no la policía, se mataban entre los vecinos a machetazos, 1.000.000 en 100 días. Eso está allí, es difícil no percibir, aunque el país hoy está totalmente cambiado. Entonces cuando llegó se encontró con que había 1.000.000 de huérfanos. Entonces, ¿qué había que hacer? Orfanatorios. Y Rick Warren dice, yo en la Biblia no veo orfanatorios. Entonces yo en la Biblia no veo que existan los orfanatorios. ¿Qué hay que hacer? Adoptar a los chicos. Hizo una campaña de adopción y las miles de iglesias empezaron a adoptar. El director general de la Sociedad Bíblica, que me vino a buscar al hotel y que estuve cenando con él, había adoptado 7 chicos. 7. Wow. Qué tremendo. Entonces, nos damos cuenta que la iglesia tiene un tremendo potencial para salir al cruce de estas crisis, pero no cuando nos ponemos con el dedo a señalar o a criticar lo que otros hacen, sino cuando pensamos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Suponga que Alejandro Rodríguez y Rosana y José traen 40 familias. ¿Su iglesia estaría dispuesta a esponsorear a una, no a 40, a una, conseguirle un lugar, conseguirle un trabajo, poner a los chicos en la escuela? Una. ¿Cuántas iglesias hay en la Argentina? Así habla de 12, 12.000, 15.000 iglesias. 40 que reciban una familia. No parece tan difícil, pero hay que ver si somos capaces de hacerlo. Sí, muchísimas gracias por venir, placer. Rosana. Gracias. Me alegra que estén trabajando con la gente de la Sociedad Bíblica. Lástima que se renunció James Hartford, ¿no? Pero estuvo aquí en el programa. Pero bueno, sé que están haciendo una cosa muy fuerte en el Parlamento y me alegra que ustedes sean parte de eso. René de Puerto Madryn dice que antes de mirar el tatuaje de otro debo mirar mi vida interior. Capaz que tiene un tatuaje, no quiero especular, René. Sara López de Mendoza nos saluda. Gran programa, Pastor Diego de Santa Fe. Abel de Córdoba dice con respecto a los tatuajes, lean Levítico 19:28. Ahí no tenemos tiempo, seguramente vos lo leíste. Sí. Mónica de Rosario no convenció nada la explicación del tatuaje. Bueno, es que tendríamos que pasar tiempo hablando de la historia, de la teología, del contexto bíblico. Esto requiere tiempo. Bueno, dice Mundano. Juan Pablo, lo felicito por el programa, bendiciones. Esto es lo que me gusta, que la gente llame para discrepar. Cuando llaman solo para decir que les gusta el programa, ni cosquilla me hace. Claro. Pero cuando discrepan, digo, ay, me encanta, porque estoy pensando en hacer programas para gente que tenga la capacidad crítica de decir esto me gustó y esto no me gustó. Pablo, cuando nosotros recién nos convertimos, comenzamos a trabajar en áreas de arte. Yo era cantante,
¿no? Antes de estar en No la gobierno hice era cantar. cantante. ¿Y de qué cantabas? Y yo era cantante en este grupo de Juicio por Alta Tradición, esta obra que No, hacíamos pero antes de musical convertirte, tu vieja vida. ¿Qué cantabas? Bueno, es que no tuve mucha vieja vida porque me convertí a los 18, así que me convertí muy joven. Pero sí, me encanta cantar. Y vos sabés que yo me movía un poquitito así con el micrófono y me acuerdo que fue un escándalo en esa época. Y bueno, creo que tenemos que evolucionar. No estoy de acuerdo con el tatuaje. Que tenga Bueno. una buena noche. Mañana el tema va a ser diferente, pero estoy seguro que va a valer la pena compartir esta hora aquí juntos, en la puerta abierta para Canal Luz. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Excelente equipo, buen trabajo, primer martes.